Continuamos entonces, hermanos, con la lectura del pasaje que tenemos para hoy. Continuamos estudiando a Lucas y hoy nos toca Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36. Y dice así: Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Mientras éstos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Continuamos entonces trabajando un poco el pasaje que nos toca para hoy y haciendo un breve repaso, volviéndonos a empapar en lo que veníamos trabajando. Quiero recordarles que el capítulo 9 marcaba el centro narrativo del Evangelio según Lucas, ¿sí? Porque era en donde Jesús, allí en el versículo 51, ya se plantea la firme decisión de ir hacia Jerusalén, ¿sí? Ya empieza a dejar el itinerario, el camino itinerante en torno al mar de Galilea, al lago de Galilea, y ya tiene el propósito de afirmar sus pies, de afirmar su rostro e ir hacia Jerusalén e ir obviamente hacia la cruz, ¿sí? O sea, ya sabe cuál es su camino a transitar de aquí en adelante. Pero bueno, eso está más adelante. Hoy no vamos a ver el versículo 51, pero era solo para recordarnos. Y también tuvimos en el capítulo 9, o vimos que el capítulo 9 sigue en gran parte al Evangelio de Marcos, como en su momento ya lo habíamos dicho, pero Lucas tiene esta cuestión redaccional que acota un poco los relatos, ¿sí? Lo sigue a Marcos, pero va añadiendo y va acomodando y va ajustando al mensaje y a la teología que el evangelista quiere transmitir. Entonces se nos van presentando algunas cosas con un poquito más de información y otras un poco más reducidas, como por ejemplo, bueno, encontramos una única multiplicación de panes, ¿no? Una alimentación de los 5.000. Pero bueno, son cosas que van haciendo la diferencia y lo que vamos tomando cuando hacemos el análisis sinóptico que siempre hablamos. También en el capítulo 9 teníamos la duda de Herodes, de si ya lo había matado a Juan el Bautista, de quién es este. Después tenemos el momento en donde la confesión de Pedro, en donde Pedro lo reconoce como Cristo de Dios, y vemos una relación entre aquellas preguntas que se hacía Herodes y la presentación que Jesús hace y el reconocimiento que hacen sus discípulos por parte de Jesús. Y allí, llegando hacia el final, en el capítulo 9, versículo 26, dice: Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. De acá quiero tomar un poco el tema de la gloria, porque lo que tenemos para hoy, que es el texto de la transfiguración, nos habla y nos muestra un poco la gloria y va relacionado con ese momento que tuvo Pedro de reconocimiento de Jesús como el Cristo de Dios, ¿sí? Entonces el relato nos dice de que allí dice: unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Vamos a tener un texto que es altamente cargado de
de menciones hacia el Antiguo Testamento y obviamente hacia las tradiciones judías y hacia las cuestiones judías. ¿Sí? Quiero ir marcando algunas de estas cositas. Ya lo habíamos visto, el tema de subir al monte a orar, ¿sí? O sea, subir al monte. Subir al monte es ir a buscar la presencia de Dios. Es subir al monte, es subir a la presencia de Dios. De hecho, en los otros estudios, en los otros miércoles que también habíamos visto, de cuando Jesús se retiraba, iba hacia el monte a orar. Solo o con los discípulos, ¿sí? Siempre es al monte donde va a buscar la presencia y la paz del Señor. A ver, no quiere decir de que nosotros estamos acá en la Pampa bonaerense tengamos que ir a una sierra, sino es acercarnos, alejarnos y acercarnos en intimidad con Dios. Y dice, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo. Un trío que ya en el capítulo 8, en versículo 51, cuando tienen que ir a resucitar a la niña que estaba muerta o que estaba durmiendo, que luego se despierta, también Jesús se lleva a estos tres. Capítulo 8, versículo 51 dice, cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre de la madre, y el padre y la madre de la niña. ¿Sí? Ya Pedro, Juan y Jacobo ya son mencionados y ya están siendo reconocedores del poder de Jesús y son testigos privilegiados del poder de Jesús. En aquel momento en la casa de Jairo, con la resurrección de la niña, ¿sí? Y ahora en este momento van a presenciar un gran misterio y una gran epifanía por parte de Jesús de hecho este es un relato que encuadra dentro de la epifanía cristológica. ¿Por qué? Porque se muestra a Jesús tal cual es, ¿sí? Entonces va avanzando un poquito más, dice en el versículo 29, mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. ¿Sí? En esta oración que Jesús hace al Padre, se transforma el aspecto de su rostro. ¿Sí? Es su rostro, es el rostro de Jesús el que se transformó, no su identidad. Su identidad no cambió. Y la figura luminosa y blanca vestimenta nos hacen ver que Jesús es parte de la esfera divina. Y me había quedado al principio cuando les había dicho lo de la gloria, ¿sí? De que cuando Él venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles, y aquí se está reflejando la gloria de Dios en Jesús y se está mostrando a Jesús tal cual es, como Hijo de Dios y como Dios mismo. Y de esta manera también Lucas narra la transfiguración de Jesús relacionándola con la aparición de Dios en Éxodo 33, 18, 23, donde Moisés no puede mirar el rostro de Dios, pero los discípulos ven la magnificencia de Jesús. O sea, Moisés no puede ver el rostro de Jesús, de Dios, por el gran resplandor, por el gran brillo. Y en este caso son los discípulos los que pueden ver a la magnificencia de Jesús. También dijimos que tenía mucha relación con el Antiguo Testamento y con el libro de Éxodo. También Moisés fue el que subió con sus acompañantes a la montaña para ver y encontrarse con la cercanía de Dios. Y en el versículo 30 y 31 tenemos un adelanto de esto que va a pasar y de lo que les decía de que mostraba o que marcaba el centro narrativo del Evangelio según Lucas. Dice, y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. ¿Sí? En este rostro transformado aparecieron las figuras de Moisés y de Elías. Dice, tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. El versículo 31 nos adelanta a el versículo 51, donde después Jesús dice o el evangelista nos dice de que Jesús tuvo el firme propósito de ir hacia Jerusalén. Y acá ya está anunciando o está adelantando también cuál es el camino que tiene que recorrer Jesús. ¿Sí? Les está dando la paz de Dios y le está dando
digamos, se está poniendo en oración a ese camino que tiene por recorrer. ¿Sí? Y un poco en la figura de los tres podemos ver también que se unifican. Recuerden que siempre los principales sacerdotes o los fariseos, ¿sí? Siempre lo interpelaban a Jesús con la ley y los profetas. ¿Sí? Siempre le hacían la chicana de ir a la ley y los profetas. Y sin embargo Jesús siempre se presenta con una propuesta superadora, en donde el amor es la primacía de todo, y si bien hay que cumplir con los preceptos y con las cosas que se enseñan en la ley y en los profetas, el mandamiento de Jesús es superador en todo aspecto, ¿sí? Nos da siempre un poquito más. Siempre nos anima a hacer un poco más, no solamente quedarnos con lo que nos manda la ley y los profetas, sino que siempre nos anima a ir un poco más adelante. Entonces, en esta imagen, en esta transfiguración, podemos encontrar cómo se confluyen las tres cosas. Jesús, que es el Evangelio, la buena nueva, ¿sí? Está en diálogo con la ley y con los profetas. O sea, con la ley en la imagen de Moisés y con los profetas en la imagen de Elías. Entonces, esta confluencia de los tres, ¿sí? De Jesús como buena nueva, de Moisés como la ley y de Elías como los profetas, ¿sí? Nos llevan a poder también a interpretar de una manera como un nuevo éxodo, ¿sí? Con esto que estaban hablando de lo que tenía que llevar a cabo en Jerusalén, también se nos está como anticipando este nuevo éxodo, ¿sí? Que este nuevo éxodo es lo que Lucas indica al sufrimiento y la muerte de Jesús como el plan de salvación de Dios, ¿sí? Como afirmarse hacia Jerusalén y decir, bueno, el plan de salvación de Dios, el nuevo éxodo, la nueva liberación, porque recordemos también que Moisés es el libertador del pueblo de Israel, ¿sí? Elías como un profeta, como aquel que anuncia, ¿sí? Y también, bueno, Elías también tuvo su encuentro con el Señor, con Dios, y a Jesús como el que confluye a todas estas cosas, ¿sí? Al libertador, al Mesías, al profeta, ¿sí? Todo eso se confluye en Jesús. Entonces tiene una relación, si bien a veces nos cuesta comprender cómo es que puede haber ocurrido una transfiguración o de qué manera en esta epifanía el rostro de Jesús se hizo en dos rostros más, y también de una manera que muchas veces y muchos teólogos y comentaristas se preguntan, bueno, y hay mucho de esto de decir cómo es que cómo es que Juan, Pedro, Juan y Jacobo después lo reconocieron, o más bien como Pedro lo reconoció, que fue el que lleva el portavoz. Pero bueno, no quiero entrar mucho en eso. Dice, Pedro y sus compañeros, versículo 32, Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. ¿Sí? Acá nuevamente se nos habla de la gloria. Aquella gloria que por ahí nos parecía que podía ser cuando venga, que no era un cuando venga muy en futuro, sino que realmente que la gloria de Jesús está con Jesús. O sea, la gloria de Dios, perdón, la gloria de Dios está en Jesús y con Jesús. Entonces, mientras esté Jesús con nosotros, la gloria de Dios está en medio nuestro, y está de esta misma manera en medio de Pedro, de Jacobo y de Juan. ¿Sí? Y ellos, como siempre se nos muestra a los discípulos de Jesús en los momentos donde deben de orar, deben de velar, deben de permanecer despiertos, siempre caemos en ese momento de debilidad, de estar cansados, de estar agobiados, ¿sí? Y bueno, caemos ahí en debilidad de dormirnos, ¿sí? Entonces dice, bueno, cuando se despertaron, se despabilaron, vieron su gloria y los dos personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso, Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Interesante cómo
lo que, lo que dice, lo que nos dice el relato, ¿no? Lo que nos dice el evangelista, dice que Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, que bien que estemos aquí, podemos levantar 3 albergues, 3 enramadas, como traduce también Reina Valera, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías, ¿sí? Y esto de sin saber lo que estaba diciendo es un poco la emoción de cuando nos despertamos y vemos que estamos rodeados de algo bueno, que estamos rodeados de un lugar donde queremos permanecer por siempre, queremos permanecer por todo el momento, porque queremos seguir estando. Es como aquellos momentos donde alabamos, glorificamos al Señor, donde adoramos al Señor y decimos: "Oh, de acá no me quiero ir, de acá no quiero salir", ¿no? Y nos hacemos ese, ese interminable disfrute y gozo de la presencia de Dios. Y un poco Pedro con una reacción así, bien al estilo de Pedro, ¿no? Espontánea, por eso nos lo dice el evangelista, sin saber lo que estaba diciendo, propuso de hacer esta enramada o estas chozas. Y respecto a por qué las chozas o por qué las enramadas, no solo de pensar, Pedro, de verlos, de ver el rostro, de ver a la figura de los tres, de decir, bueno, para que podamos pasar la noche incluso con Elías y con Moisés, sino que durante la época del desierto, ¿sí? Recordemos que es un texto, lo vuelvo a repetir y como que estoy diciéndolo muchas veces, pero bueno, nos remonta mucho a la tradición del Antiguo Testamento. En la época del desierto, la tienda era el lugar de la presencia de Dios. La tienda era la que acompañaba a todo el pueblo de Dios y allí estaba la presencia de Dios. Entonces, Pedro quiere recrear, quiere retener este momento y quiere retener a la presencia de Dios y a la gloria de Dios. Sin embargo, Pedro comienza a comprender de que esa gloria y de que la presencia de Dios es en Jesús mismo y se representa en Jesús mismo. Y en el versículo 34 tenemos una teofanía, una manifestación de Dios que dice: estaba hablando todavía. Pedro seguía ahí enroscado, hablando y queriendo, ya estaba juntando, ya estaba cortando pinos, todo para hacer una choza. Dice: estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Al igual que en el desierto, la nube también forma parte de la manifestación de Dios, acompañada por la voz, ¿sí? La voz que dice: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Y es interesante que, a diferencia de, del bautismo de Jesús, donde la voz lo reconoce como es mi hijo amado, en él me complazco, acá les está mostrando que él es el escogido, ¿sí? Y el escogido es aquella figura mesiánica o aquella persona que los va a salvar. El escogido de Dios en Lucas es una referencia a Isaías 42:1, que dice: Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. ¿Sí? El escogido es esta persona y obviamente que en este momento es ya declarado por Dios y declarado para los discípulos, para los que están allí, para Pedro, Jacobo y Juan, que Él es el escogido, que no hay otro escogido fuera de Jesús. No solo que pueden ver los milagros, las sanidades, las liberaciones, ¿sí? La resurrección de esta chica que también estuvieron juntos, la gloria de Dios, sino que esta voz, la voz de Dios, la presencia de Dios les está confirmando: síganlo a Él. El camino que viene va a ser un camino difícil, pero síganlo porque en Él hay paz, hay vida eterna. Y qué mandato importante que es el de escucharlo, ¿no? Porque termina diciendo: escúchenlo. O a Él deben oír, también dicen algunas versiones. Y cuántas veces ya habíamos visto en el Evangelio de Lucas que tenían que oír, había que comprender, que la parte de la fe era oír, comprender, entender, pero lo primero era escuchar, era oír, también era obedecer, ¿sí? Era oír,
comprender y obedecer. Pero el primer paso es escuchar la palabra de Dios, es escuchar a Dios, es escuchar la voluntad de Dios, luego comprenderla y obedecerla, ¿sí? Para poder caminar en fe, para poder caminar de la misma manera que Jesús lo hizo. Y en el versículo 36 dice, después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Obviamente que es interesante que muchas veces Jesús dice no digan nada, es algo que es más común de Marcos, decir no digan nada, no digan nada, que es algo conocido como el secreto mesiánico, pero es interesante que acá, ante tan maravillosa experiencia, los discípulos prefirieron guardárselo para ellos, ¿sí? Y un poco me hace remontar al trato personal que Dios tiene con cada uno y que también fue marcado, lo pongo como por ejemplo en el caso de María, que María, a medida que los ángeles y que le iban anunciando las cosas de que Jesús iba a hacer, ¿sí? De que iba a liberar al pueblo de Israel, de las cosas maravillosas que iba a hacer, la palabra o el Evangelio según Lucas siempre nos dice que María guardaba todas esas cosas, todo lo que le decían en su corazón, ¿sí? Era como ese proceso interno que nos lleva el Señor a hacer en intimidad, pero que de alguna manera no puede quedar solo en ese proceso interno, sino que tiene que dar fruto hacia afuera. Siempre tenemos que tener ese momento de intimidad y de comunión con el Señor, en donde podemos decir, bueno, acá nos quedamos siempre, pero o nos guardamos lo que el Señor nos dice en particular y lo vamos rumiando y lo vamos trabajando, pero en algún momento se debe convertir y se convierte en un fruto visible en nuestra vida. Entonces es un poco también este trato personal y particular que tenemos con Dios en el momento para orar y en el medio no dormirnos. Así que, bueno, hermanos, la semana que viene continuamos con el versículo 37 al versículo 45 y bueno, vamos a ver ahí algunas cositas interesantes también de la mano de los discípulos, pero bueno, esperando siempre avanzar cada día, cada semana un poquito más. Así que bueno, hermanos, muchísimas gracias y que Dios los bendiga grandemente y que tengan una muy buena semana.